Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger, junto al doctor David Watts y el pastor Jonathan Steele. Un gran honor que nos acompañen en este día para este episodio en particular de Generación de la Cruz. Y antes que nada, muchachos, estamos ya a algunas semanas del evento más grandioso del verano y es la campaña familiar. Y tengo que preguntarle, Jonathan, ¿está preparado? Mira, hermano, estamos listos, emocionados y bueno, si es como la campaña familiar del año pasado, entonces van a ser bendecidos, va a dejar los anonadados. Así es como lo puedo decir yo con terminología de antaño, ¿verdad? Bueno, eso es una frase muy antigua. Hasta los primeros tiempos de antaño. Así es. Bueno, sí, pero estamos preparándonos, aún tenemos varias cosas que estamos terminando para los niños Sí. Pero bueno, mira, estamos muy emocionados por lo que va a suceder. Y tengo que hacerle esta pregunta. No estoy seguro cuál era el nombre, pero ¿esa marioneta estará allí? La que presentó el año pasado. Creo que sí. Bueno, le pregunté a Herbie. Herbie se llama. Ahí está. Ese es su nombre. Herbie. Sí, le pedí que nos acompañara y creo que su itinerario está bien. Creo que va a llegar. Sí. Quizás presente una verdad muy poderosa en esa campaña familiar. Sí, bueno, el año pasado Randy y Tara recibieron la crítica, pero vamos a ver a quién escoge este año. Bueno, sí. Será mientras emocionante no cante. y divertido. Después que no cante, estará todo muy bien. Sé que algunos de los niños y de Powerhouse estarán muy emocionados. Sí, así es. Miren, muchos de ellos ya durante meses me han estado preguntando, ¿cuándo es la campaña? Mira, yo quiero estar ahí en la campaña. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Están emocionados, ¿sí? Bueno, los castillos que tenemos para las actividades, bueno, Grandioso. están mejor de lo que tuvimos el año pasado. Así que Maravilloso. Algo emocionante y no podemos esperar. Literalmente ya nos quedan algunas semanas, así que hagan sus planes. Pongan la gráfica en la pantalla. De julio 20 al 24 del año 2022. Muchos 20 ahí. Y pueden ir en línea y podrán registrarse en línea y toda la información estará ahí presente. Hagan sus planes ahora y a la misma vez no solo tenemos lo que está presentándose para los niños, pero también para los jóvenes. Y hay actividades para los jóvenes, hay talleres para todas las edades. Pero también tendremos un área de información y se hará un recorrido especial de JSBC. Y Dr. Watts, háblenos acerca de ese recorrido para el Instituto Bíblico y a la misma vez lo que usted estará haciendo durante esta campaña familiar. sí, señor, cuando ustedes lleguen al vestíbulo, yo voy a estar a su izquierda. Ahí me van a poder ver con la bandera de JSBC ya listo. Y voy a estar ahí antes y después de cada servicio listo para responder preguntas con mis asistentes. Tenemos información y si quisieran llevarse una cartilla de información con respecto a nuestra licenciatura en Artes de Estudios Bíblicos o el diplomado en Artes de Estudios Bíblicos, si quisieran llevarse información de vuelta para su grupo de jóvenes, su iglesia o para sus hijos o nietos o para sí mismos, nos encantaría ayudarles. Cualquier pregunta que puedan llegar a tener, ahora del 20 al 24 de julio, vamos a tener poco tiempo porque si sienten como que Dios los llama a formar parte de nosotros en otoño del 2022, el 1 de agosto es la fecha límite. Si ustedes sienten que es lo que deben hacer, comuníquense conmigo y haremos todo lo posible para ayudarles en el proceso. Pero inmediatamente llenen la solicitud si sienten como que Dios los está llamando, tal vez los esté llamando, háganlo ahora, llenen la solicitud jsbc.edu, arriba pueden seleccionar Apply Now y podrán terminar todo, ahí están las preguntas que necesitamos responder. Va a haber un tiempo designado durante la campaña familiar, vamos a tener un formulario en el que pueden registrarse para dar un recorrido del instituto, verán las mejorías que hemos hecho desde el año pasado y van a poder ver dónde tenemos la mayoría de nuestras clases y también vamos a tener un recorrido de los dormitorios con el ejemplo de un dormitorio. Pueden ver cómo está todo preparado en las torres Blue Bonnet. Creo que tenemos una buena estructura en las torres
Blue Bonnet están conectadas las dos habitaciones por un baño, eso es un suite, así que esa es una buena estructura, los estudiantes lo disfrutan, tenemos un piso para las jovencitas y un piso para los jóvenes y bueno, queremos tenerlos aquí en Baton Rouge en el otoño del año 2022. Necesitamos a 50 nuevos estudiantes aquí en el instituto con nosotros. Y esa es una cantidad por la que le estoy creyendo a Dios. Queremos a toda la gente que pueda participar con nosotros en línea, también queremos eso. Y bueno, recibo esta pregunta muy a menudo. En este momento, el diplomado en artes de estudios bíblicos es el único programa que puede terminarse completamente en línea. La licenciatura en artes requiere que uno esté en las instalaciones y tomar los cursos aquí. Esto tal vez cambie después. Estamos trabajando arduamente con la acreditación para lograr hacer todo lo que necesitamos. Pero en este momento, el diplomado en artes de estudios bíblicos es el único programa en línea que estamos ofreciendo en este momento, así que si ustedes quieren continuar su educación teológica, nos encantaría tenerlos como estudiantes en línea. Si en este momento están en ministerio, no pueden acompañarnos en Baton Rouge. Ahora, no ofrecemos clases para oyentes. Todas las personas inscritas están inscritas en un programa acreditado. Ahora, quiero interrumpir porque se nos ha hecho esta pregunta a través de los años y es algo que hemos hecho en el pasado. Pero cuando cambiamos a este nuevo programa, que está incorporando clases generales de educación, y el Dr. Watts está en lo correcto, no ofrecemos clases para oyentes. Podemos asistir y como oyentes solamente. No pueden hacerlo. Sé que hay que repetirlo, pero es por los que acaban de sintonizar o nos acaban de encontrar y se han perdido esta información. No ofrecemos cursos para oyentes. Estrictamente es un programa. Cuando usted se matricula, se está matriculando en un programa de principio a fin, de primer año hasta último año. No hay cursos para oyentes, así que es solo por crédito. Quería clarificar eso. No quería interrumpirle, No disculpe. hay problema, sí. Bueno, hay que dejar eso claro. Porque, bueno, eso me lo preguntan junto con otras preguntas. No ofrecemos clases para oyentes. En este momento no podemos aceptar estudiantes internacionales. Cierto. Y bueno, yo no sé cómo es que esto se malinterpretó, pero me han preguntado. Lo que quiero decir es que sí, repito, sí aceptamos a estudiantes de estudios Sí, en casa. así Yo es. no sé por qué eso se convirtió en una preocupación, pero 100% aceptamos estudiantes de estudios en casa. Correcto. Hoy en este Y momento son buenos tenemos estudiantes estudiantes. que han estudiado en casa. Grandes estudiantes, sí, han ido a una escuela cristiana, pública, si han estudiado en la casa, si tienen estudios equivalentes, lo único que necesitamos es algún tipo de diploma o un certificado de equivalencia en su estado, certificado por su estado. Si no tienen eso, entonces necesitan un certificado Cierto. de equivalencia. Solo para aclarar todo eso, porque eso se pregunta frecuentemente y las preguntas del costo para el programa en línea y el programa en las instalaciones es de $3,000 por semestre, ambos. Sentimos que es muy competitivo el precio. Pueden ustedes adquirir todo su título de licenciatura por $24,000, que es algo realmente inaudito en el mercado de hoy. Una vez que ustedes investiguen y vean y comparen los precios, van a ver que es algo muy competitivo, un precio muy bueno. Estamos comprometidos en mantener los precios lo más bajos posible. Estamos en una situación bendecida. El Señor ha bendecido a este ministerio y al instituto para no tener deudas. Gracias a Dios por eso. Y aún al continuar creciendo vamos a atrevernos. Bueno, quiero tratar con otra cosa. No tenemos fondos financieros o ayuda financiera del gobierno. Aún después de la acreditación no vamos a tener ese tipo de ayuda gubernamental porque no queremos que el gobierno se involucre en lo que podamos o no podamos hacer. Así que no vamos a depender de eso. Si tenemos un sistema o un programa de pagos, un proceso de pagos, usted puede pagar a plazos. Y solo para aclarar cualquier tipo de confusión, nosotros no, en ningún momento, si el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Educación nos dijera que tenemos que afirmar la homosexualidad o que tenemos que Cierto. afirmar el transexualismo, espero que tengan suficiente confianza en el pastor Gabriel y este ministerio para saber que obviamente
No vamos a seguir ese plan y no vamos a hacerlo jamás. Estamos comprometidos a los estándares bíblicos y Así es. estamos comprometidos a todo lo que este ministerio ha hecho y este instituto ha querido hacer ya casi 40 años. Así que Sí, solo para callar cualquier tipo de pensamiento o rumores, por favor compartan el hecho de que si les preocupa eso, todo lo que hace el proceso de acreditación es reconocer lo que estamos haciendo para que cualquiera de nuestros estudiantes que quieran continuar con sus estudios superiores puedan hacerlo, o de esta manera los empleadores pueden ver que su título es acreditado, o cuando tomemos diferentes exámenes, estándares, estemos listados como una institución oficial y que aceptamos todo eso. Así que solo estamos tratando de traer legitimidad a lo que estamos haciendo y obviamente nuestra afirmación y nuestra legitimidad es del Espíritu Santo, es del Señor. El Señor ha bendecido a este instituto, ha mantenido las puertas abiertas desde 1984. Entendemos eso y no estamos buscando afirmación del gobierno, simplemente estamos queriendo decir que, bueno, tenemos a hombres y mujeres llenos del Espíritu que enseñan la Biblia en un currículo universitario, no una escuela de ministerio, ni tampoco una escuela dominical glorificada. De esto es de lo que se trata esto. Tenemos a profesores que han sido entrenados en JSBC, han sido entrenados en la Universidad Oral Roberts, Southwestern Assemblies of God, también en la Universidad de Missouri, entrenados en Liberty, entrenados en la Universidad del Norte de Texas y así sucesivamente, LSU, otras así instituciones, es. pero lo que nosotros queremos es darles matemáticas, historia americana, gobierno, clases de biología y también edificamos sobre la palabra de Dios. Todas estas cosas completan la información de la educación. En nuestro último programa hice la declaración y quiero reenfatizar que un intelecto agudo y la unción del Espíritu Santo, eso es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno. Y lo hemos dicho antes, y aunque el hermano Swagger tal vez no fue un erudito tradicional, en el sentido tradicional, él ha invertido miles de horas estudiando la palabra de Dios y Ujú. todo lo que podemos hacer es cegar de la obra hermenéutica que él ha hecho y que otros hombres de Dios han hecho y podemos utilizar eso. Y cuando usted salga de este instituto estará equipado para entrar al ministerio como pastor, pastor de jóvenes, un misionero, un evangelista o ministrando en cualquier parte del mundo, cualquier faceta de la vida en la que Dios lo tenga a usted, ya sea como padre piadoso, como maestro, como persona de negocios, sea lo que sea. Nosotros creemos en el sacerdocio de los creyentes, creemos que todo cristiano es llamado al ministerio. Así que queremos ayudarles a agudizar su entendimiento y tampoco se equivoquen. Estamos tratando de edificar a hombres y mujeres de Dios que estén en fuego, ardiendo para el Señor y que estén en esta obra de la cosecha de los últimos días y trabajadores, obreros, porque entendemos que el tiempo es corto. Queremos edificar a todos los que podamos para poder hacer traer esta cosecha de los últimos días. Ujú. Y es lo que tenemos que hacer. Es importante el entender estas cosas. Es importante para los que sintonizan entender que tomamos esta educación y el instituto muy serio. Eso no es algo que salió de la noche a la mañana. Eso es algo muy serio. Y todos los individuos que usted está viendo ahora mismo en esta plataforma, hemos atravesado por el proceso de educación. Tenemos nuestros bachilleratos, maestrías o estamos trabajando en obtener la maestría. Y les diré algo, la maestría no es algo fácil que usted simplemente dice, oh, me gané una maestría. No, es mucho trabajo. Y es mucho, mucho, mucho trabajo. Es un hecho que no se puede ignorar. Es mucho trabajo y todos lo estamos haciendo para obtener esa Yo maestría. quiero que toda la audiencia escriba un correo si creen que el pastor Gabe debe comenzar su programa doctoral. Este próximo otoño me pueden enviar un correo electrónico y animarlo a Me él. está Él, presionando. sus profesores en ORU han dicho que les gustaría que él Sí, buscara y ese eso es lo título. que dijeron ellos. Bien simple. Has hecho dos, te Así falta uno. es. Y dije, ¿cómo? Dijeron, hiciste dos, termina con uno.
Y me reía y Nos ellos estaban dijeron, riendo, se están no es riendo. broma. Entonces, entre ser un esposo, un padre de 4 niñas y supervisando un ministerio mundial, yo personalmente creo que entre la medianoche y las 3 de la mañana él tiene mucho tiempo para estudiar, para escribir ensayos. Bueno, Bueno, ¿saben? mucho tiempo entre la medianoche y las Tengo 3 de esas la 3 mañana horas cada para poder noche. Sí. leer, Entonces, ya sabe, bueno, 21 21 horas a la horas a la semana. semana. Y en realidad, en lo que el doctor Watts está diciendo, está bromeando. Es algo que estoy estudiando, estoy analizándolo. No lo estoy ignorando, desde luego. Y la razón, y lo diré de esta manera, estaba en una de las clases en el pasado y fue en la primavera. El profesor, la clase que estaba tomando era una electiva, no era parte de mi currículum. Fue otra clase que me permitieron sustituir y normalmente no hacen esto, pero hubieron ciertas circunstancias y me permitieron hacer eso. Y fue más una clase de negocios, no fue una clase de teología. Mi maestría es en el área de la teología, en esa línea bíblica, pero me permitieron tomar esta clase de negocios. Y era una clase de tecnología, y era presentando modelos de negocios y proposiciones y diferentes cosas que nunca había escuchado. Así que estaba fuera de mi liga, por decirlo así. Y obtuve una buena calificación y aprecio el conocimiento. Y alguien me preguntará, ¿lo utilizarás? Sí, lo más seguro sí. Necesito más adiestramiento, pero sí, usaré esa información por el valor que representa. Pero bueno, cada semana tenía una reunión por computadora con los profesores y hacía preguntas y quería obtener más información y tratando de asegurarme que todo estaba bien. Y me aseguró durante una reunión el profesor Rayma. Él es un profesor en la Universidad de Oral Roberts. Vive en el noroeste de la nación. Y él dijo, Gabriel, ¿estás planeando seguir el doctorado? Y me sonreí y dije, está en mi mente, estoy pensándolo. Y me preguntó, ¿estás pensando en un doctorado en ministerio? ¿Qué es lo que tiene el doctor Watts? Y le dije, quizás. Y él dijo, Gabriel, presta atención. Quiero que prestes atención al consejo. No necesitas un doctorado en ministerio. Tienes la teología. Ya la tienes presente. Necesitas algo que te prepare para no solo predicar, pero algo que te preparará porque inevitablemente el tiempo vendrá donde tendrás que hacerte a cargo del ministerio y eso vendrá muy, muy, muy adelante en el futuro. Y él dijo, tienes que prepararte para eso y tener algo que será más administrativo, porque la teología no cambiará. Dijo, tengo toda la confianza que la teología que se presenta desde el ministerio no cambiará, pero tienes que prepararte. Y cuando dejé esa reunión lo pensé por un momento y pensé, está lo correcto. Nunca lo había pensado de esa manera en el pasado. El doctorado que estoy siguiendo, y él tiene ese mismo doctorado. Así que pensé, puedo ver el beneficio. Y luego de terminar, me gradué y regresaba a casa y hablaba con mis abuelos y el abuelo me preguntó, ¿planeas seguir el doctorado? Y pensé nuevamente, dije, estoy analizándolo. Y él dijo, ¿lo harás como el doctor Watts? Y dije, no. Y ese es el porqué. Y mi abuelo dijo, Gabriel, eso es sabio. Dijo, totalmente estoy de acuerdo con ese sentimiento o idea. Necesitas algo que te prepare para el futuro. Y quiero explicar lo siguiente. Una de las razones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos con el instituto, el sistema de acreditación, queremos preparar
la siguiente generación del futuro. Queremos preparar esa siguiente generación de líderes para el futuro. Y ese es el punto. Necesitamos líderes en toda capacidad. Y de hecho estaremos hablando de los 5 ministerios primordiales. Y queremos preparar a cada uno de los estudiantes para que cumpla con uno de estos papeles, para ser parte y de hecho, digámoslo así, mientras Dios nos da la habilidad para enseñar, ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, es para el propósito de edificar el cuerpo y edificar a los creyentes. Estamos ayudando a los creyentes, edificando el cuerpo, animándoles, preparándoles, dándoles las herramientas para que ellos vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es exactamente lo que este instituto hace. Así que habiendo dicho esto, damas y caballeros, esta es su oportunidad. Madres, padres, esa es la oportunidad de su vida para su hijo o su hija, el ser adiestrados en el camino no del mundo, pero en el camino de Dios, para el tener un fundamento de Jesucristo y este crucificado, en el cual el Espíritu Santo puede edificar y ellos pueden crecer y verles crecer y cumplir con ese llamado de Dios en su corazón y en su vida. Es la oportunidad más grandiosa de sus vidas. Envíe la información, envíenla ahora. Ya nos quedan algunas semanas para esa fecha límite. Algunas semanas para esa fecha límite. Y si no han hecho su decisión, tómenla ahora. Sean parte de ese semestre de otoño de JSBC. Pueden ver la información en línea, jsbc.edu. Llenen su aplicación inmediatamente y envíenla. Regresaremos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y continuaremos con el siguiente párrafo, el tercer párrafo de este capítulo 4 de Efesios. Ahora, en la Biblia del expositor comienza en el versículo 12, pero comenzaremos en el versículo 11. Y siento que es un buen punto entre el último pensamiento y ese que presentaremos. Bueno, quiero que el Dr. Watts lea el texto. Yo leeré las notas, leeremos el versículo 11 hasta el 16. Y cuando terminemos, tendremos otro párrafo que es bastante largo para explicar. Así que comenzaremos en el 11 hasta el 16 de la Biblia del expositor, la edición Crossfire. Así que pueden seguirnos en la pantalla. Y adelante, Dr. Watts, si puede, comience en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo dio. Antes de hacer eso, quiero hacer esta observación. Probablemente han notado esto en el libro de Efesios, y también lo han notado en otros de los escritos. Pablo utiliza unas oraciones muy largas, y este párrafo es una oración bastante larga. La última comienza en el versículo 10 y mientras continúa es un pensamiento bien extenso, una oración bien larga del versículo 11 al 16. Así que quería hacer esta observación antes de continuar, que lo hizo en los otros 3 capítulos de Efesios y lo está repitiendo aquí. Es una oración bastante larga, un pensamiento extenso, pero pensé que es algo interesante. Adelante, Sí, señor. Dr. Watts. Y él mismo dio. Nuestro Señor hace el llamado. Unos ciertamente apóstoles. Tiene referencia al hecho de que no todos quienes son llamados a ser ministros serán llamados a ser apóstoles. Se aplica a otras designaciones también. Los apóstoles sirven como los líderes de facto de la iglesia y hacen así por medio del mensaje particular dados a ellos por el Señor para la iglesia. Y otros profetas. Quienes se mantienen en la oficina del profeta, por ello prediciendo y predicando. Y otros evangelistas. Recoger la cosecha. Y otros pastores. Pastores de las iglesias. Y maestros. Aquellos con un ministerio especial para enseñar la palabra al cuerpo de Cristo. Los apóstoles pueden desempeñar en todas las vocaciones.
para perfección de los santos, equipar para el servicio, para la obra del ministerio, proclamar el mensaje de redención al mundo entero, para la edificación del cuerpo de para Cristo. la edificación espiritual de la iglesia. Nos detendremos ahí por un momento. Y es lo que hacemos en Sí. JSBC. Así es. Todos los profesores, creo, son llamados en uno de esos ministerios, esos dones, cada uno de ellos. Creo que Dios lo ha diseñado de esta manera. Creo que el Espíritu Santo ha llamado a cada uno de los profesores nuestros y ellos caen en estas clasificaciones de estos ministerios, esos dones, por decirlo así. Cada uno de ellos son responsables para equipar a los creyentes, equipar a los jóvenes y jovencitas, a perseguir el llamado de Dios, a hacer lo que nos dice el versículo 12, predicar el Evangelio a todo el mundo, en cualquier área donde el Señor les haya puesto, y el edificar al cuerpo. Es un ejemplo perfecto de lo que es el Instituto Bíblico. Es un ejemplo o explicación perfecta de lo que la cadena Sun Life es. Estamos aquí por un propósito: el equipar, adiestrar, para enviar. Cambiemos los primeros dos. El entrenar, adiestrar y enviar. Es lo que hace el Instituto Bíblico. Es nuestra meta, el entrenar a ministros del futuro, en lo que Dios les haya llamado a hacer. El equiparles con las herramientas que necesitan para servir. Y finalmente, para enviarles, para cumplir el llamado de Dios sobre sus vidas. Es una explicación perfecta de lo que esos ministros son, pero también una explicación perfecta de lo que es el Instituto Bíblico. Adelante con el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la Traer a fe todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz. y del conocimiento del Hijo de Lo que Dios, de nuevo se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. a un varón perfecto, El creyente que obra en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la cruz. Para que ya no seamos niños, Presenta lo opuesto de la madurez y se refiere a aquellos cuya fe está en algo ajeno a la cruz. fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, Satanás usa a los que predicadores. para engañar Se refiere a una planificación o sistema deliberada. emplean con astucia las artimañas engañosas del Hacen error, un camino, además de la cruz, que parece ser recto. sino que siguiendo la verdad en amor, Proclama con poder la verdad de la cruz, pero siempre con amor. crezcamos en todas las El cosas. crecimiento espiritual apropiado puede tener lugar solo según la fe apropiada en la cruz. En aquel que es la cabeza, a saber Cristo es Cristo, la cabeza de la iglesia y es así en virtud de la cruz. del cual Cristo Jesús, todo el cuerpo, Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo, compuesto y bien ligado, bien parado en el lugar donde ha de estar y con miras al lugar correcto, etc. entre sí por aquello que todas las junturas proveen, Una parte es dependiente de la otra. que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida. Cada parte labora para producir un gran resultado, Crece el cuerpo edificándose en amor. edificándose a sí mismo. Ocurrirá cuando funcionamos según el orden prescrito de Dios, que es la unidad de la fe. De nuevo, se refiere a un entendimiento correcto de la cruz. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y oramos que nos ayudes a estudiar tu palabra. Úngenos para trazar tu palabra correctamente y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos con lo que Pablo designa, en realidad lo que ha sido designado como los 5 ministerios primordiales, que todos conocemos: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Primeramente tenemos que entender, y creo que no podemos explicar eso lo suficiente, que el hombre no llama a alguien para cumplir esto,
y estar en estos ministerios. No puedo llamar al Dr. Watts para que sea apóstol. No puedo llamar al pastor Jonathan para que sea pastor. Eso no depende de mí. El llamado últimamente depende de Dios. Dios es el que, a través de soberanía, Él es el que pone ese llamado sobre el corazón y la vida de esos individuos. Y tienen que entender, eso es un llamado especial. Es un llamado muy especial. Eso no es para todos. Esos son llamados que Dios ha puesto sobre ciertos individuos para que cumplan con cierta tarea en lo que tiene que ver a esas 5 áreas. Y siempre todo está conectado con la mentalidad de hacer algo para el cuerpo. Así que Dios equipa al individuo con el llamado, los dones, por decirlo así. Él pone el llamado sobre la vida del individuo. Y ese llamado, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es que no se removerá. Así que Estas posiciones fueron establecidas por Jesús. establecidos por Así Jesús, que, sí. bueno, una vez un caballero cuando estaba Y antes de continuar, pastoreando, quiero decir esto, para repetir y añadir un cierto punto. No se desarrolló por la Iglesia Correcto. Católica Romana. Sí, Quiero que, y no estoy atacándoles, pero esos llamados no fueron establecidos por la Iglesia Católica Romana, ni tampoco por la Así Iglesia es. Pentecostal, tampoco por la Iglesia Evangelística. Por lo que dijo el Dr. Watts, y tienen que entenderlo, que esto se presentó y ha sido establecido por Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. No quería interrumpirle, perdón. Bueno, él establece las posiciones y también establece a la persona. Absolutamente. Él establece a la persona. Un caballero se introdujo o se presentó conmigo cuando estaba presentando como apóstol tal y tal. Él utilizó ese término de apóstol. Ahora, si usted va a querer funcionar bajo una de estas posiciones listadas aquí, el apóstol es algo muy ambicioso. El apóstol, en el sentido moderno, bueno, mucha gente le tiene miedo a esa palabra apóstol porque el término apostólico significa muchas cosas que no son bíblicas necesariamente. Hay un grupo de personas que se llama apostólico y no creen en la Trinidad. Cierto. Así que a ellos no les gusta el término apostólico, pero Dios aún tiene una posición de apóstol. Ahora entendamos que el apóstol del Nuevo Testamento escribió las Escrituras, escribió las cartas, la Escritura. Eso ya no sucede, ya no se le puede añadir a la Escritura. Así que esa Eso es parte muy de la importante, posición muy importante. es importante. Sí. Y antes de que alguien comience a criticar, estamos aprobando la posición del apóstol. No estamos diciendo que le vamos a añadir a la Escritura, ni tampoco usamos apostólico como algunos de la denominación apostólica lo usa, pero la oficina del apóstol es el de una persona que es la supervisora de ministerios y ministros que, bueno, que es establecido por Dios. Dios le dio esa posición. Algunas personas que tienen la posición de apóstol no se llamarían apóstoles. Ahora, yo llamaría a tu abuelo un apóstol, Absolutamente. porque tu abuelo supervisa este ministerio y miles de ministros dependen de él o lo ven como su pastor y como su supervisor, como quieran utilizar esos términos, pero él realmente funciona en el papel de evangelista, obviamente, pastor también y maestro. Él funciona en todos los papeles. Así es. Y mucha gente, como dijiste, funcionan en diferentes papeles. Yo soy un profesor bíblico, pero también soy llamado como pastor, pero yo no funciono en el papel o función de apóstol. Funciono en el papel de evangelista porque todos somos llamados Cierto, a ser así es, evangelistas, pero correcto. yo no soy un evangelista específicamente. Sin embargo, siento como que podemos afirmar que lo que Dios ha establecido a tu abuelo, eso es Lo es. un ministerio apostólico, un Y papel creo apostólico. que tenemos que explicar toda esta idea primeramente, porque usted lo mencionó y creo que es importante. Cuando Pablo designa a esos 5, no está diciendo que no hay otras oficinas o llamados, pero Sí, presenta sí. esas 5 por una Sí, razón, así porque es. esas 5 son las Sí, primordiales, sí, son el Amén. fundamento de la iglesia. sí. Y ahora comienza con el apóstol.
Y ahora, si fuera en el tiempo del Antiguo Testamento, sería el profeta. Sí, El así profeta en es. aquellos tiempos era el líder de la iglesia. No había iglesia en aquel entonces, pero del líder de la nación de Israel, el profeta. Ahora es el papel o el rol del apóstol quien se Sí, considera como el líder amén. de la iglesia. Por eso, el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, comenzó con el apóstol. Y tienen que entenderlo y creo que esto es bíblico. A esos que Dios, no el hombre, a esos a quienes Dios ha escogido Sí, para que cumplan este oficio de apóstol, se entiende que pueden cumplir los demás sí, amén. oficios. Y ahora no quiere Sí, decir, y eso tiene que explicarse, si usted ha sido llamado a ser pastor, no significa que automáticamente ha sido llamado a ser apóstol. amén. No es el Así caso. es. Pero si Dios le ha llamado a un individuo para que sea apóstol, por lo general ellos funcionarán en los otros Así oficios es. o ministerios. Y ahora creo, cuando hablamos del papel de apóstol, ¿cuál es ese oficio? Es designado como el primero y tiene el llamado más poderoso y es el fundamento u oficio más grande en la iglesia y es ese oficio o ministerio por el cual el Espíritu Santo guía a la iglesia a través de doctrina, dirección y el empuje mayor en lo que tiene que ver al mover y operación del Amén. Espíritu Santo. Y diré lo siguiente, él no lo dirá, pero yo lo diré. El doctor Watts está en lo correcto. Considero a mi abuelo como un apóstol. Sí, Lo considero profeta, lo considero evangelista, lo considero pastor y lo considero maestro. Siento que él, bíblicamente, por las sí, escrituras, cumple con todos los amén. oficios. Les diré ahora mismo que yo, Amén. no. Dios me ha llamado a ser pastor, Sí, pero sí funciono en el papel de evangelista en ocasiones y sí, sí funciono en el papel de maestro. sí, No me considero propiamente como apóstol, no me considero como profeta, me considero pastor, sí. porque es lo que siento que el Señor ha puesto sobre mi vida, ese oficio. Pero tenemos que entender que el hombre no etiqueta a una persona como apóstol y usted no se etiqueta a sí mismo como apóstol. Sí, eso es importante porque las organizaciones, iglesias, denominaciones, tal vez den credenciales a las personas y digan, muy bien, bueno, usted tiene este título, tiene esta credencial de reverendo, pero dar credencial, yo no puedo llamar a Jonathan al ministerio de niños diciéndole, bueno, Jonathan, esta es tu Correcto. credencial, tú eres llamado al ministerio de niños. Jonathan tiene una convicción profunda a ministrarle a niños. Cierto. Yo lo afirmo diciendo muy bien, como ministro mayor o anciano de la iglesia, yo le confirmo este título de pastor a Pero usted no le usted, está llamando. solo para afirmar Así lo es. que Dios ya ha hecho. Cierto. Así que ustedes pueden hacer que quien sea les dé credenciales. El reverendo lo que quieran llegar a ser y llamarse lo que quieran llamarse, pero si Dios no los ha llamado y si Dios no los ha equipado, entonces, bueno, sí hay y Es un título no sirve para insignificante. nada. Porque hay mucha gente que anda por ahí y yo no quiero ser crítico de nadie, pero dicen yo soy el evangelista tal y tal O o soy soy el tal y profeta tal tal y tal. profeta. O Y el yo digo, muy apóstol bien, tal bueno, y si tal. ustedes son el evangelista tal y tal, ¿dónde van a predicar esta semana? Así es. ¿Dónde? ¿Van a ir a las cárceles? ¿Van a ir a la esquina a predicar? ¿Están en la iglesia predicando? ¿Están en una asamblea Sí. escolar? ¿En dónde van a evangelizar si son el evangelista? Y Facebook no Facebook cuenta. no cuenta. Ahora, él lo dijo, lo estaba pensando yo, pero él lo dijo. Si ustedes son llamados a obrar en ese ministerio y dicen, bueno, nadie me va a dar una iglesia, el hermano Swagger cuando era joven estaba en las esquinas predicando, Y ahora porque, quiero bueno, decirle lo siguiente antes que Jonathan comparta. Diré lo siguiente. No todos son llamados a ser Así predicadores es. en las no, calles. no, para nada. Hay muchas personas, Sí. y aquí en Baton Rouge, que supuestamente dicen ser eso, pero lo que hacen es Correcto. gritar No, y no, traer juicio. eso no es ministerio. Pero bueno, eso es otra cosa. Solo son Es sandeces. locura. No. Antes de la pausa, Jonathan, ¿usted quería compartir? Sí, yo quería afirmar lo que ustedes están diciendo. El hombre no puede establecer la posición en la que él opera. Dios lo hace, pero el Buen hombre punto.
puede con toda seguridad reconocer Sí, la sí, posición. eso es. Tal como el doctor Eso Wax lo es. dijo, yo siento el llamado absolutamente al ministerio de niños y él puede reconocer eso y llamarme un pastor de niños, pero él no es el que me hizo un absolutamente. pastor de niños. Así Correcto. que no importa qué título trate yo de ponerme a mí mismo, si Dios no me ha llamado a eso, terminará cayendo al suelo cada vez. Saben, hemos tenido personas y ustedes han visto lo mismo también. Personas que se me acercan y me dan su Sí. tarjeta y dicen, soy el apóstol tal y tal. En la mayoría de los casos, si usted es apóstol, no se llamará a sí Así mismo es. apóstol Amén. O un o profeta. profeta. Sí. Así como tu un abuelo, él no se profeta. llama a sí mismo un apóstol. Así Ahora, a es. veces los profetas hablan prediciendo, No pero estamos ahí todavía. disculpa. Bueno, no quiero Sí. adelantarme, pero quería explicar cómo es profético. No hemos Y llegado a bueno, ese punto. muy bien, bueno, nos Todavía quiero detenemos. tratar con el papel del apóstol por un momento. Pero quiero que entiendan, no quiero herir sus sentimientos. Usted se quiere hacer llamar apóstol o su madre le quiere llamar apóstol, no significa que Dios la ha llamado. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Bien, así que no quiero herir sus sentimientos y usted dirá, soy apóstol. Si Dios la ha llamado, bien. Pero si su madre o su padre o el predicador le ha llamado, eso no es un O tú te apóstol. llamas a ti O usted mismo. propiamente. No funciona así. Dios es el que establece ese llamado. Dios es el que da los dones. Dios es no el que reconoce, pero el que produce eso en usted para cumplir el llamado que está sobre su corazón y sobre su vida. Regresaremos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y antes de continuar con lo siguiente, el papel o el rol de profeta, siento que tenemos que pasar un tiempo analizando la diferencia entre el llamado y una carrera. Muchas personas ven a ministros como yo y dicen, bueno, tienes una buena carrera. Yo no tengo una carrera. Lo que cada uno de nosotros hacemos es un llamado. Quiero analizar esto. Leía un libro el otro día y el caballero no creo que se hace llamar cristiano, pero sé que algunos piensan, no creo que puedas leer un libro que la persona no dice ser cristiana. Bueno, si es un libro y siento que me traerá beneficio, si se puede aprender algo, usted nunca deja de aprender, pero bueno, de cualquier manera, seguiremos. Tenía un capítulo en uno de los libros tratando con la diferencia entre un llamado y una carrera. Y estaba anotando ciertos puntos y analizando desde el punto de vista bíblico. El autor dijo que una carrera es cuando uno toma inventario de sus propios talentos. Usted analiza lo que es bueno y cuáles son sus talentos y cómo se utilizan en el mercado. Cuando hablamos de una carrera, obtiene una educación, empieza a adiestrarse y está en el mercado para ver cuáles son sus oportunidades. Cuando lo tenemos en la mente y decimos, bueno, algunos meses atrás, estaba sentado en una actividad de la secundaria y se les hacía la pregunta a algunos de ellos, ¿dónde se ven en los próximos 5 años? Y algunos respondían basado en una carrera, en lo que es el mercado. Y esos son jóvenes de 16, 17 años de edad. Y unos decían, quiero ser veterinario y tengo que ir para la escuela y prepararme y quiero ser ingeniero. Otros decían, me prepararé para ir a la universidad y estudiar ingeniería o lo que sea. Están analizando una carrera. Están viendo sus herramientas y quieren adiestrarse aún mejor y viendo el mercado y decir, para ver dónde puedo caber, dependiendo de mis destrezas. Pero un llamado es diferente. Un llamado no viene de otra persona.
El llamado viene desde adentro. Un llamado viene de Dios. Un llamado es cuando usted lo siente en su ser bien en lo profundo. Y no solo lo siente, demanda una respuesta. Hay un llamado y una acción. Cuando Dios llama, y yo supe cuando era jovencito que Dios me había llamado a ser predicador. Lo sabía, sin duda alguna. Traté de pelear en contra. Me dije que quería ser un atleta profesional y con 5'8" de estatura no es exactamente algo que me hubiese ayudado como profesional. Quizás como jinete, pero nada más. Después de eso, ¿saben? Que quise ser actor. Pensé que sería algo grandioso el ser un actor. Pero no podía remover lo que estaba en lo profundo de mi ser. Hasta que vine a un punto de reflexión y una noche, luego de pasar un tiempo con mi mejor amigo Shane, conducía hacia mi casa, creo que eran como las 10:30, aquí en Blue Bonnet, y estaba por debajo de las vías del tren. Y estaba en esta área antes de la propiedad del ministerio. Y dije simplemente, Dios, no puedo hacer eso. Sé lo que me has llamado a hacer, pero no puedo hacerlo. No puedo llenar los zapatos de mi abuelo, ni siquiera los zapatos de mi padre. No puedo seguir esos pasos y es imposible. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no te llamé para que sigas sus pasos, quiero que sigas los míos. Y él dijo, ¿harás lo que te he mandado a hacer o qué? Y en ese momento decidí, ¿saben? Tengo que responder a esto. Y es cuando respondí positivamente al llamado. Ese llamado puede venir en cualquier momento. Y para algunos de ustedes no sucederá como me sucedió a mí, donde usted lo supo y se puede acordar cuando eso sucedió. Pero a algunos será más en el futuro, en sus vidas. Y usted tratará de entender lo que Dios le ha llamado a hacer, pero en un momento, en cierto punto, Dios pondrá su mano sobre usted y le dirá, eso es lo que te he llamado a hacer. Y es el saber bien en lo profundo que ese es mi llamado y demanda una respuesta. Con todo llamado, por eso el ministerio no es una carrera, porque cuando usted analiza el ministerio a través de los lentes de una carrera, usted no funcionará bien. ¿Por qué? Porque vendrán pruebas. Sucederán cosas en la iglesia que a usted no le gustará y dirá, oh, ya he terminado con esto. Se va a equivocar y dirá, he terminado con todo esto. Una carrera, cuando se enfrenta a oposición, a obstáculos, muchos se rinden. Pero con el llamado, presten atención. Con el llamado, usted sigue hacia adelante aunque no haga sentido. Aunque todos le están diciendo alrededor y en ocasiones su mente le está diciendo, debes de ir a vender aseguranzas por el resto de tu vida. Harías mejor que esto. Pero hay algo en el interior suyo que cuando no hace sentido, usted sigue hacia adelante. Que no hay ninguna manera alguna para que usted se detenga, ni se rinda. Usted no se puede rendir. Hay algo en el interior suyo que le está empujando, que cuando los demás le dicen que usted se debe de rendir y todos los demás dicen, haz algo diferente, es algo que no puede ni imaginarse, el rendirse y el darle la espalda. Esa es la diferencia entre un llamado y una carrera. Un llamado es, no importando lo que esté sucediendo negativamente, es algo inimaginable el usted decir, me rindo. No lo puede pensar. Por eso cuando hay ministros que han atravesado por muchas dificultades y salen al otro lado y algunos se preguntan, ¿por qué no se rindieron? Porque había algo en el interior de ellos que no permitía que se rindiesen. Algo o alguien en lo profundo de ellos que decía, no te puedes rendir.
Has llegado hasta este punto para mirar atrás. Dios ha hecho tanto por ti para que simplemente ahora te detengas, que cuando usted como individuo, como creyente, ha cometido muchos errores en su caminar, gracias a Dios que Dios no trata con lo que quizás pudo ser. Él trata con lo que es, y Él le levantará y le pondrá en el camino correcto y le limpiará y pondrá sus pies en la roca firme, si usted lo permite. Y siento que le hablo a alguien ahora mismo, que usted se ha rendido. Usted sabe que Dios tiene un llamado en su vida y usted simplemente se ha rendido. Pero estoy aquí para decirle, usted no se puede rendir. Ese llamado es muy importante. No importa el error que haya cometido en su vida. Este llamado es muy importante para usted simplemente decir, me rindo. Él no le ha llamado para que usted se rinda. Él no le ha llamado para que usted se eche atrás. Él le ha llamado para que siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él está moldeando su vida. Que cuando las personas le observen y digan, si Dios puede hacerlo con esa persona, lo puede hacer conmigo. Y le dará la oportunidad para que usted dé testimonio y sea un testigo por la causa de Cristo. Él no le ha llamado para que se rinda. Le ha llamado para que siga hacia adelante. Le ha llamado, y ese llamado es tan profundo que es inimaginable. No lo puede pensar, ni se lo quiera imaginar. Que usted se pueda rendir. Créamelo. Propiamente, el Dr. Watts y el pastor Jonathan, todos hemos tenido momentos donde nos hemos querido rendir. Hemos tenido momentos y hemos dicho, hubiéramos hecho otra cosa. Hubiéramos estado en bienes raíces, en construcción, o ser actores, ser otra cosa, excepto esto. Pero un llamado en lo profundo lo hizo algo que no podíamos ni pensarlo, el rendirnos. Cuando Dios llamó a Pedro, lo llamó desde antes de la fundación del mundo, cuando fue creado, para ser apóstol. Y antes del momento más tenebroso de Pedro, Jesús le hablaría y le diría, Pedro, Satanás ha deseado zarandearte como trigo para apartarte de mí, zarandearte como trigo. Pero él dijo, he orado por ti para que tu fe no falte. No me importa cuánto ha fallado. Tiene que saber que Jesús ha orado por usted para que su fe no falte. Él sabía que usted fallaría. Él sabía que esa situación donde usted se encuentra en el presente, Él lo sabía ya. Lo sabía antes que usted. Pero está orando por usted para que su fe no falte. En otras palabras, está orando que su fe no se rinda. Que usted continúe hacia adelante. ¿Duele? Absolutamente. ¿Siente que no tiene valor? Sí. ¿Siente que ha cometido muchos errores en su vida y piensa que Dios está decepcionado? Sí, me siento así mucho, como todos debemos hacerlo. Pero esa no es mi carrera, es mi llamado. Es su llamado. Él le llama para que se levante. No se rinda, siga hacia adelante. Se nos ha acabado el tiempo y continuaremos con el resto de eso la siguiente semana. Les amamos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.